días atrás, el primer lunes del mes, cada primer lunes de cada mes nosotros tenemos una reunión de oración con pastores, ancianos, colaboradores de diferentes iglesias de aquí de la provincia de Mendoza. Y hacemos una pequeña reunión antes de tomarnos el tiempo de oración. Y el hermano que le tocó compartir este fin de semana, este primer lunes, el hermano Rubén de Tupungato, tocó un tema bastante actual y de todos los tiempos en la iglesia. Habló de las pruebas y cómo Dios usa las pruebas para acercarte a Él. El hermano contó parte de su prueba, de su carga, y a veces la carga y las pruebas las llevamos en donde más nos toca, donde más nos duele. Y él hablaba de una manera particular de su nietito, un niño autista que ha tenido problemas desde el nacimiento. Y él contaba un hecho que le había tocado vivir, una experiencia que le había tocado vivir muy fuerte, ¿sí? Una experiencia donde para un niño en condiciones normales quizás no hubiese sido tanto, porque el niño hubiera reaccionado, se había ahogado, no sé con qué había estado comiendo en ese momento, no me acuerdo muy bien qué es lo que dijo, pero que el niño se había ahogado y había tenido un momento de falta de respiración. Y la verdad que él lo contaba desde su perspectiva como abuelo. Y él decía algo, los que somos abuelos, decía él, lo vamos a entender quizás un poco más, o me van a entender un poco más de los que no lo son. Yo todavía no soy abuelo, pero pude ponerme, a medida que él fue contando su experiencia tan difícil y tan dura, pude ponerme en sus zapatos y ver que, bueno, nosotros tenemos a Alexia aquí en la iglesia. Bueno, nosotros, digo, son los hijos es la nena de nuestros hermanos, pero que quizás con la misma patología va creciendo, quizás con una rama diferente del autismo, quizás al nieto del hermano Rubén, pero la aprendemos a conocer y los que estamos más cerca vemos la carga que llevan los padres con la pequeña. Y bueno, la hermana Luisa también me contaba de los resultados médicos con respecto también a su nietita, la bebé que sentíamos recién que gritaba, que hablaba fuerte. También tiene un pequeño grado de autismo diagnosticado hace muy poco tiempo. Y cuando vemos las pruebas en nuestros seres queridos, en las personas que nosotros más amamos o las que más cercanos tenemos, es cuando nos animamos muchas veces a reflexionar acerca de cómo Dios trabaja o cómo Dios ve la prueba desde su perspectiva, desde la perspectiva de Dios. Porque nosotros muchas veces nos enfocamos en la prueba desde nuestra perspectiva. Yo le preguntaba y me preguntaba esto, ¿no?, mientras el hermano compartía, y yo me imaginaba al Señor sentado en su trono de brazos cruzados, mirando tu prueba y mirando mi prueba. El hermano compartió un pasaje, un pasaje allí donde el Señor se le aparece a los discípulos en los momentos más tormentosos
cuando ellos estaban en la barca y dice que el viento les era contrario, allí el Señor se les apareció caminando sobre las aguas tormentosas, sobre las olas, sobre los vientos, y les dijo el Señor: no teman, yo soy. Y ese yo soy es un todo de Dios. Es cuando el Señor te dice ante la prueba: no temas, yo soy, yo estoy. A veces nosotros miramos la prueba y se nos hacen, miramos las olas. Días atrás veía un video de un barco de paseo, parece que era, donde llevaban turistas a alta mar, y se había levantado una tremenda tormenta y la gente filmaba y decían: oh Dios mío. Y uno miraba esas tremendas olas que se levantan, y la verdad que uno comienza a tiritar cuando se comienzan a levantar esas olas. Y así pasa muchas veces ante los problemas o ante las dificultades que se nos presentan a diario o por un lapso largo de nuestra vida. Si hay algo que caracteriza a Dios, que trabaja con sus hijos, trabaja en nuestro carácter, trabaja en nuestra vida, trabaja en nuestro entorno, con las pruebas. Dice el apóstol Santiago cuando comienza su libro, su carta, allí cuando en el capítulo 1 saluda a los hermanos, en el primer versículo, y en el segundo versículo dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y otras versiones dice: tengan por gozo supremo cuando se encuentren en diversas pruebas. Ahora, está bonito leerlo. Ahora, cuando yo me encuentro ante una prueba, cuando yo me encuentro en esa situación, ¿me puedo poner contento? ¿Puedo estar gozoso? ¿Puede haber gozo personal o físico en mí? Gozo mío, de mis emociones, puede haber en un momento de prueba. Yo me lo imaginaba al hermano Rubén, que él dice que tenía a su nietito muerto prácticamente en sus brazos, y le pedía al Señor: Señor, yo quiero que me lo dejes. Me imaginaba ese momento, y no tiene que haber sido de sumo gozo para el hermano. No tiene que haber sido de sumo gozo o de gozo supremo. A veces es fácil leer y poder interpretar quizás un pasaje bíblico, pero ahora hay que estar en el momento cuando el Señor se aparece y te dice: yo soy, no temas, está tranquilo. Yo estoy en control, yo tengo el timón de tu barco. Yo tengo el timón de tu vida, yo estoy al mando. Para esto necesitamos mucha, pero mucha fe. Algo le pasó al profeta Elías. Yo les voy a invitar a que abran su Biblia allí en Primera de Reyes, en el capítulo 17. El libro de Primera de Reyes, la historia de los reyes, comienza ya con la decadencia, ya con los tiempos finales del rey David. De Segunda de Samuel, la historia del rey David contada, ya pasa a los tiempos finales de la vida del rey David. Comienza a contarse en el primer capítulo del libro de Primera de Reyes. Y luego hasta el capítulo 17 se vienen contando historia de los reyes y genealogías de los reyes. Y en el capítulo 17 recién aparece el profeta Elías como un hecho aislado quizás a las genealogías, porque nadie sabe de dónde apareció. Hay distintas interpretaciones, distintos comentaristas que hacen
alusión a la historia de cómo apareció el profeta Elías allí en esa escena. En el capítulo 17, verso 1, dice: ahora bien, Elías, quien era de Tisbé, en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo, acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó, porque no había llovido en ninguna parte en el reino. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos, a la luz de ella, someter nuestras vidas. Gracias, Señor, porque te hemos alabado, te hemos dicho tantas cosas, te hemos dicho a través de nuestros cánticos que te amamos. Hemos alabado también y honrado con nuestras ofrendas. Gracias, Señor, por eso. Ahora, Señor, queremos escucharte para que desafíes nuestras vidas. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Como cuenta esta parte, como les dije recién, el profeta Elías aparece aquí como, si ustedes leen la historia o siguen la historia, van a ver distintas genealogías de distintos reyes, y cuando quieren acordar, ¡pum!, aparece la historia de este profeta. Según los comentaristas, este hombre aparentemente no era judío, no era, israelita, sino que era ismaelita. Algunos comentaristas dicen que era de otro lado, pero aparece como el profeta de Dios, trayendo un mensaje para el rey Acab. Acá los reyes, si ustedes ven la genealogía de los reyes, dice que la mayoría y casi todos los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y aparece este hombre trayendo un mensaje a este rey que también había hecho lo malo ante los ojos de Dios, que también se había inclinado a dioses ajenos al pueblo de Dios, y que había adorado a distintos dioses. Y aquí aparece Dios mandando un mensaje a su pueblo a través del profeta Elías. Fíjense el mensaje que dio el Señor a través de este profeta. Dice: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo lo ordene. Días atrás, o la semana pasada, Ariel hablaba del rocío, de la importancia del rocío de Dios para nuestras vidas. La importancia del rocío, hay lugares como este, por ejemplo, donde estaba el pueblo del Señor en Medio Oriente, que era un lugar muy desierto, mucho más desierto que Mendoza. Nosotros acá en Mendoza sabemos que tenemos un clima desértico, que para que hayan sembradíos y viñedos, como es la fama de Mendoza, necesitamos canales, vías que conduzcan el agua, y cada vez los entes que regulan el agua están canalizando para que no se pierda una gota de esa agua. Están haciendo que los canales sean de hormigón, de revestidos, para que el agua no se filtre por los canales que eran de tierra. ¿Cuán importante es el agua en un lugar donde hay sequías? Tan importante es el agua para Mendoza. Nosotros no dependemos de las lluvias.
Nosotros dependemos del invierno, por supuesto, no dependemos del invierno, dependemos de Dios, ¿no? Pero la providencia del agua aquí en Mendoza, el Señor la manda a través de la nieve que manda a nuestra cordillera, que la tenemos algunos kilómetros hacia el oeste. Y si no hay nevadas en el invierno, hay sequía en el verano. Y además del agua que nosotros necesitamos en nuestros canales, también, si ustedes se levantan, bueno, los que se levantan muy temprano, van a ver que cuando ustedes se levantan el pasto de su casa o donde hay un yuyito, está con rocío. Porque es un clima desértico donde la humedad llega de esa manera. Y fíjense la sentencia de Dios para este pueblo, que era que no iba a llover, ni tampoco iba a haber rocío, o sea que una sequía total durante muchos años. Durante los próximos años, dice, hasta que yo lo ordene. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Si ustedes se imaginan o pueden hacer alguna investigación al respecto, allí la zona era una zona montañosa, una zona rocosa. Días atrás estuve viendo un documental, no me acuerdo en cuál de los canales, pero estuve viendo un documental un pequeño corto de documental donde unos turistas con un guía se metían en el nacimiento de un arroyo subterráneo y que salía en una cascada y que, bueno, era el salto, no me acuerdo de qué, pero era un salto donde caía un chorro de agua. Y la atracción era ese salto, pero había un nacimiento mucho más arriba y nacía entre las rocas. Y en las zonas de montaña, los arroyos, hoy día pueden estar llenos de agua, correr agua porque llovió un poquito más arriba o porque hubo deshielo. Pero de un momento para otro, ese arroyo se comienza a secar. Y allí puede ser un lugar tormentoso. Este guía, que como les decía de este documental, decía, si hoy hay una creciente, estamos perdidos. Porque estamos dentro del conducto por donde va el arroyo. Y el Señor le dijo, vete y escóndete junto al arroyo en Querit, cerca de la desembocadura del Jordán. Allí estaba escondido el profeta. Dice, bebe del arroyo y come de lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te den comida. Nosotros si nos imaginamos o nos planteamos esta escena en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestra imaginación, podemos ver a un hombre solitario, escondido, porque seguramente después de lo que había dicho y lo que había hecho, porque Dios le dijo y le ordenó por su palabra, ¿sí?, que detuviera la lluvia y el rocío, y esto pasó. Entonces iba a venir la persecución de ese rey tan malvado que era Acab. Y Dios le había ordenado que se escondiera. Yo me imagino la imagen de un hombre solitario a la orilla de un arroyo, escondido entre las rocas, escondido entre las piedras, esperando, como dice la palabra, que un cuervo le venga a dar de comer. Los que conocemos los cuervos, ¿cuántos conocen los cuervos? ¿Cuántos los han visto a los cuervos? Sí, el que no ha escuchado una historia, por lo menos, de un cuervo. El cuervo es un animal, es un ave carroñera. O sea, no caza para comer. Come carroña, come carne podrida. Y dice que la palabra de Dios que él debía comer de lo que le llevaba el cuervo, tanto el pan como la carne, porque Dios le había ordenado a ese cuervo que le diera de comer. Imagínense
medio como asquerosa, ¿no? La historia, es decir, comer la carne de un bicho carroñero que no sabemos de dónde la sacó a la carne. Y hoy por hoy, cuando estamos con esta situación de la pandemia, que ya hemos cansado de hablar, sentimos esa necesidad de estarnos limpiando las manos, de estarnos lavando, de estarnos higienizando de manera permanente. Imagínense este hombre allí por mucho tiempo, junto al arroyo, comiendo la carne y el pan que le llevaba un cuervo. ¿Saben que algunas traducciones y algunos comentaristas dicen que esta palabra, traducida en el Reina Valera o en algunas traducciones como la palabra cuervo, era la palabra comerciantes que se usaba allí en el libro de Ezequiel? También se usó esta palabra. Quizás podría haber sido, de acuerdo a las interpretaciones y a las traducciones, que eran comerciantes que pasaban por allí, se cree, ¿no?, que eran comerciantes que pasaban por allí y le dejaban el alimento. Pero también puede haber sido de manera literal, porque Dios es el Señor de todas las cosas y puede, ¿por qué no, haberle ordenado a un ave carroñera a que le lleve alimento al profeta? De cualquiera de las dos formas podemos ver la providencia de Dios. Saben que en los momentos más difíciles, en los momentos donde a veces nos toca escondernos, el Señor va a usar a quien Él quiera para darle providencia a sus hijos, para proveer tus necesidades. Y a veces nosotros, yo me imagino al profeta allí esperando en la mañana su pan y su carne, y también en la tarde esperando su pan y su carne. Dice: bebe del arroyo y come de lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo, acampó junto al arroyo de Querib, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Obediencia a Dios trae provisión para nuestras vidas. Allí el profeta, en un momento de persecución, seguramente con miedo, aislado, tuvo providencia de parte de Dios, de un cuervo. Saben que hay un dicho muy popular, un dicho español, que es un refrán que dice: cría cuervos, ¿qué dice? Y te sacarán los ojos. Yo me imagino el profeta Elías mirando y esperando al cuervo: no vaya a ser que me encuentre dormido y me saque un ojo, en lugar de traerme comida. Y este refrán hace referencia a la gente que es ingrata, a la gente que no agradece lo que vos hiciste por ella. Por eso es este refrán tan popular que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos, porque vas a encontrar también ingratitudes en tu vida. Vas a encontrar momentos de gracia, como encontró aquí el profeta Elías, y a veces vas a encontrar momentos de ingratitudes de parte de la gente, de parte de las personas a las cuales vos confiabas. Yo me imagino la situación del profeta Elías muy despierto antes que oscureciera, atento a que el cuervo trajera lo que el Señor le había mandado y no a sacarle los ojos. En una situación de defensiva. Muchas veces nosotros estamos de esa manera, a la defensiva, esperando a ver qué va a pasar. A veces ponemos la confianza en las personas que están al lado, en lugar de poner la confianza en el Dios que envió a esas personas. Y a veces las personas nos defraudan. A veces los que están a tu lado te defraudan. A veces son como esos cuervos, ¿no?
que dice este refrán. Pero aquí la idea, ¿sí?, de la historia del profeta Elías, y con todos los detalles que está contando, tiene un porqué. Fíjense que este hombre aparece así de la nada, y cuando leí el último versículo, dice: sin embargo, poco después el arroyo se secó, porque no había llovido en ninguna parte del reino. Se cumplió lo que había dicho el profeta, se cumplió lo que Dios le había mandado a decirle al rey Acab. No había llovido, no había caído rocío, y el arroyo se secó. Saben que muchas veces nosotros confiamos en las cosas, confiamos en las providencias que vienen a veces de gracia a nuestras vidas, y a veces ese arroyo se seca. Cuando los arroyos se secan, comienza a haber desesperación. Si hay algo que se ha estudiado, es que nosotros podemos vivir muy pocos minutos sin respirar, pero también podemos vivir más tiempo sin alimentarnos. Algunos podemos pasar hasta todo el invierno, creo, sin alimentarnos, sí, porque ya hicimos, ya juntamos bastante. Pero podemos vivir sin alimentarnos, pero no podemos vivir sin agua. Y cuando el arroyo se seca, comienza a haber desesperación. Cuando el agua se seca, comienza a haber desesperación. Yo me imagino esta situación del profeta Elías desesperado ante esta situación que se le presentaba delante. Por más que él sabía que ese arroyo se iba a secar porque había dicho palabra de Dios, ese arroyo comenzó a disminuir. Yo me imagino cada día que pasaba, porque dice que pasó como un año para que el arroyo se secara. Día tras día ese arroyo se iba secando. Y a veces no nos damos cuenta cuando nuestros arroyos comienzan a secarse. No nos damos cuenta cuando la provisión de Dios comienza a cortarse a veces para nosotros y entramos en desesperación. Pero saben que Dios tenía un propósito con esta situación que le tocaba vivir al profeta Elías. Dice el verso 8, que no lo leí recién: luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Comienza otra historia. Dios muchas veces va a secar o va a permitir que tus arroyos se sequen porque quiere ver cambios en tu vida. Dios quiere ver cambios en tu vida, quiere ver cambios en mi vida. Dios me quiere mover o te quiere mover de esa situación de comodidad, sentado al lado del arroyo, esperando la provisión de Dios. Muchas veces Dios nos va a querer ver que nos movamos a otra situación. Aquí Dios le dijo al profeta Elías: salí del lado del arroyo, ya no es tiempo que estés al lado del arroyo. Dios le dijo al profeta Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta. Fíjense que no cambiaba mucho la situación de Elías, porque seguía habiendo sequía sobre la tierra. No cambiaba mucho porque él salía de un lugar donde tenía provisión, y él pensaba seguramente que en ese lugar también tendría provisión. Y Dios la tenía preparada, la provisión, a través de una viuda. Ya la cosa cambió.
Quizás no fue tan rotundo el cambio, pero ya no es lo mismo que te alimente un cuervo o que te alimente una viuda. Ya las cosas cambian. Dios muchas veces permite que tus arroyos se sequen, que mis arroyos se sequen. O la confianza puesta en mí, o en personas, o en aguas. Si ustedes leen el contexto de la palabra, cuando habla de las muchas aguas, habla de muchas personas. A veces ponemos la confianza en las personas y Dios permite que esas personas se sequen o que esas personas ya no estén. Porque Dios te quiere pasar a un grado superior. Dios te quiere llevar a otra etapa de tu vida. Dios te quiere llevar a donde hay alimento diferente. No creo que todos nos podemos imaginar el alimento desde el pico de un cuervo al alimento de la mano de una viuda. No era abundante, pero era diferente. Allí había una situación diferente, una viuda pobre que tenía lo último y Dios le había ordenado de que le diera de comer a su hijo, a su profeta. Quizás hemos estado durante mucho tiempo, y lo veo y lo analizo como iglesia, o yo en mi posición de pastor, quizás confiando en el alimento de los cuervos, en el alimento de la ingratitud. Y a veces esas aguas y esos arroyos que a veces en los cuales nosotros confiamos se comienzan a secar, porque Dios te manda a otro lado. Dios te manda a recibir alimento y a reforzarte en otra parte, quizás no en abundancia, como dije recién, pero en diferencia. Allí había una viuda que amaba al Señor. Y Dios hizo un milagro tremendo en esta viuda. No se terminaron los problemas para el profeta, No se terminaron los problemas, porque si ustedes siguen leyendo la historia, y todos los que han leído la historia de la viuda de Sarepta, le dio de comer y le dio de beber lo último que tenía al siervo de Dios. Y aún así siguieron los problemas porque murió el hijo de esta mujer. Pero sabés que los problemas siguen porque Dios quiere glorificarse, y Dios se glorificó en la viuda. Dios se glorificó en el hijo de esta mujer. Dios se glorificó usando a su siervo, porque Dios se quiere glorificar en cada uno de nuestros problemas. Porque el objetivo de Dios de muchas veces meterte o permitir, porque Dios no nos crea las situaciones difíciles, a veces Dios permite que nosotros entremos en situaciones difíciles en nuestras vidas. Y si nosotros vemos todo este proceso del profeta Elías, fue un proceso complicado para su vida, pero Dios lo permitió. Dios lo permitió porque quería reflejar y manifestar su gloria a los pueblos y a las naciones. Allí pudimos ver o podemos ver la resurrección. No lo voy a leer porque se nos pasa el tiempo, pero podemos ver la resurrección de un chico muerto. Podemos ver el milagro de Dios a través de sus siervos, a través de sus hijos. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y muchas veces nosotros oramos al Señor y le pedimos, y a veces dice la palabra de Dios que pedimos mal. A veces no somos
O sea, a veces nos falta fe para pedir. Dice que el que pida, pida con fe, no dudando, dice, porque la duda, ¿qué es? Pecado, dice la palabra de Dios. Y Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacer un milagro en mi vida. Pero ¿qué pasa? Que nos va a meter en distintas circunstancias problemáticas porque Él se quiere glorificar en tu vida y en mi vida. Como les dije al principio del mensaje, el hermano Rubén, después que terminó, pidió que estuviéramos orando por su nieto. Yo lo compartí en el grupo de la iglesia el martes pasado para que estuviéramos orando por este pequeño. ¿Qué le vamos a pedir al Señor por ese pequeño? ¿Qué le vamos a pedir? O sea, a ver, cuando nosotros pedimos algo y cuando, por ejemplo, vamos, hay personas que, bueno, yo no, pero acostumbran muchas personas a ir a los políticos a pedirle una ayuda. A ver, ¿cómo se presenta uno ante una persona en una posición quizás que nos puede ayudar? ¿Qué le pedimos? Tenemos que ser concretos, tenemos que ser específicos, porque no vamos a ir y le vamos a decir, ¿y a qué viene usted? O qué sé yo, al intendente, qué sé yo, pedimos una audiencia y nos dan una audiencia y nos presentamos ante esta persona y nos sentamos allí y te va a decir, ¿a qué viene usted? Y vengo a pedirle ayuda. ¿Pero ayuda de qué? Y ayúdeme. ¿Pero a qué? A veces con Dios hacemos de la misma manera. Y le decimos a esta persona, mire, yo necesito un trabajo para mi hijo. O yo necesito, qué sé yo, un tanque de agua. O yo necesito, y somos específicos con lo que pedimos. Y es lo que Dios quiere. Que cuando nosotros vayamos a Él, por eso le decía, ¿qué vamos a orar? ¿O de qué manera vamos a orar por este pequeño? Él presentó dos pedidos. Una era la sanidad de su nieto. Y otro era el dinero que tenían que juntar para ser intervenido o para tener una atención en Buenos Aires, que era mucho dinero, era algo de 1 millón y tanto, 1.300.000, 1.500.000 pesos, algo así. Mucha plata, casi imposible para la iglesia o para ellos como familia. Pero para Dios no hay nada imposible. Tanto ese dinero o como el milagro de sanar a su nieto. Y a veces no somos específicos con Dios y no le pedimos a Dios el milagro que nosotros estamos esperando. Dios lo metió a Elías en todo un proceso de problemas desde que entró en esta escena de los reyes. Entró en una situación de problemas porque Dios se quería glorificar a través de la vida del profeta Elías. Y fíjense cuál fue el milagro. El primer milagro. Nosotros podemos ver los milagros allí, que el Señor le mandó agua, que el Señor lo salvó, que el Señor le mandó carne con un cuervo, el Señor lo movió de allí y lo alimentó con una viuda. Pero el Señor lo usó para resucitar al hijo de esta viuda. El Señor quiere que seamos específicos con nuestros problemas. Vas a vivir en problemas, vas a vivir en situaciones problemáticas en tu vida, vas a vivir situaciones con tus hijos, con tu familia, con tu trabajo. Pero Dios quiere que seas específico. Y el profeta le dijo, ¿qué quieres conmigo, mujer? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres con tu hijo? Tráemelo acá, le dijo. Y es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que seas específico y que le digas cuál es tu problema. Cuando se comience a secar tu río, Dios, o tu arroyo, Dios te va a poner en una situación diferente, porque Dios te quiere mover a situaciones diferentes, porque Dios quiere glorificarse en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tus nietos. Y a veces no pedimos porque decimos, no, que lo que pasa es que los milagros de sanidades se terminaron. Dios es el mismo. El Señor es el mismo y es el mismo poder. Y si no es el mismo Dios, ¿a qué nosotros estamos acá? ¿Qué estamos haciendo acá si no es el mismo Dios que sirvieron los grandes hombres de Dios en la antigüedad?
Quizás en este tiempo, como dice la palabra de Dios, los milagros iban a menguar, pero no dice que se iban a terminar. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacer un milagro en tu alrededor, en tu entorno. Como Dios usó al profeta Elías, quiere usar tu vida para que seas el milagro en tu familia, para que seas el milagro en tus hijos, para que seas el milagro en tu barrio, para que seas el milagro en tu pueblo, en tu vecindario, para que seas el milagro en tu familia, para que seas el milagro, para que seas la herramienta por la cual Dios va a canalizar el milagro en tu familia. Dios va a hacer cosas distintas en esta época. Yo días atrás le dije que Dios tenía planes con respecto a lo que estaba pasando en la iglesia. Y yo le creo a los planes de Dios. Porque si Dios usa tu vida y usa mi vida para hacer el milagro en tu familia, en mi barrio, en mi vecindario, Dios es fiel a su palabra. Y ya no vamos a tener que confiar en las personas, sino que vamos a tener que confiar y vamos a aprender a confiar en Dios. Y ese milagro no quiere decir que, como decía recién Ariel, que a veces las conversiones vienen porque te caen polvitos de oro, ni alguien va a poner la mano y no. Esos milagros vienen por transferencia de vida. Porque si Dios ha hecho un milagro en tu vida, Dios ha transformado tu vida, Dios ha hecho cambios y ha producido cambios en tu vida. Esos cambios van a testificar de las bondades de Dios y las otras personas van a ver en tu vida a Dios. Van a ver en tu vida a la persona diferente. Y te vas a tener que multiplicar en otros. Pero es necesario que tomes decisiones. Y las decisiones las tienes que tomar ahora en obediencia a Dios. Dios le dijo a Elías, tenés que hacer tal cosa, Elías lo hizo. Tenés que irte de tal lugar, Elías lo hizo. Tenés que cambiarte a tal lugar, Elías lo hizo. Y cuando Elías no se quiso mover, se le secó el arroyo. Muchas veces vamos a ver secos nuestros arroyos, porque Dios te quiere mover a un milagro. Es necesario que comiences a creerle al Señor. Es necesario que comiences a creerle al Señor. Créele al Señor. Séle específico. Y decirle al Señor, glorifícate, Señor, en mi familia. Glorifícate, Señor, en mis hijos. Glorifícate, Señor, en mis nietos. Glorifícate, Señor, en mi casa. Glorifícate en mi esposo. Glorifícate en mi esposa. Pero tenés que ser específico con Dios. Porque Dios es específico y le dio órdenes específicas a Elías para que hiciera. Y en todas las circunstancias, Dios estuvo con él. Dios va a estar con vos. Dios va a estar conmigo. Porque aunque los arroyos se sequen, el Señor te va a poner en situaciones diferentes. Es tiempo en que comencemos a creerle a Dios. Créele a Dios. Créele. Créele a Dios. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra nos anima, Señor, a creerte. Señor, a veces llevamos cargas muy pesadas, Señor, que a veces no nos animamos a entregártelas, Señor, y decir, Señor,
toma mi carga. Señor, tu palabra dice que echemos nuestra carga sobre ti, que vos vas a llevar nuestras cargas, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque así como te glorificaste en cada situación, en cada momento, en la vida del profeta Elías, Señor, te quieres glorificar en la vida de tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Señor, en esta mañana queremos ser específicos, Señor. Señor, y yo te pido, mi Dios, un milagro. Porque creemos que tú eres el mismo Dios, que no has cambiado. Eres el Dios del profeta Elías. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Eres mi Dios, Señor, y eres el Dios de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Señor, yo te ruego por un milagro. Señor, pero por el milagro específico de cada corazón. Seguramente cada uno de mis hermanos, Señor, en esta mañana, en su corazón está orando por un milagro. Yo no lo sé, Señor, no los conozco, no conozco su corazón. Quizás puedo conocer parte de su vida por habernos juntado, por habernos conocido. Pero Señor, tú conoces su corazón y tu palabra dice que tú sabes de qué tenemos necesidad. Señor, tu palabra dice que te lo pidamos. Señor, ahora seguramente cada uno de mis hermanos en su corazón te está clamando por su milagro, Señor. Glorifícate, mi Dios, para que cada uno de ellos pueda dar testimonio de lo que tú eres, de lo que tú haces y de lo que tú harás con nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, y esperamos ese milagro para nuestras vidas. Sabemos que el milagro mayor ya lo tenemos cuando tú llegaste a través de tu Hijo a nuestras vidas, Señor. Ese milagro ya lo tenemos y produce gozo en nuestro corazón, que es el gozo de la salvación. Pero, Señor, hay milagros específicos que tú conoces, necesidades específicas que tú conoces, que cada uno de mis hermanos lo tiene en su corazón. Tú conoces cuál es mi petición, Señor. La he presentado reiteradas veces delante de ti. Señor, y aún no bajo los brazos y espero mi milagro, Señor. Señor, tú conoces la petición de cada corazón en esta mañana. Te ruego, Señor, no te exijo nada, Señor, yo te lo ruego, por amor de tu nombre, que produzcas el milagro que cada uno de mis hermanos presenta en este momento delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te queremos alabar por esto. Te queremos adorar. Señor, queremos contarle al mundo las maravillas que tú haces con tus hijos. Te alabamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.